Hola, en esta clase introduciremos el tema de interacción secundaria entre antígenos y anticuerpos. Para ello, debemos recordar que los anticuerpos pueden reconocer mediante el paratope a los diferentes epitopes de un antígeno. El paratope se encuentra formado por las regiones hipervariables de las cadenas pesadas y livianas, y normalmente los denominamos CDRs. Recuerden que las variaciones observadas en las zonas hipervariables permiten formar un amplio espectro de anticuerpos contra un mismo epitope, debido a la hipermutación somática. También recordemos que los antígenos pueden generar o no una respuesta inmune. Cuando la generan, decimos que son inmunogénicos. Otros antígenos, como los actenos, necesitan unirse a un soporte para generar inmunogenicidad. Los epitopes pueden unirse a los paratopes de los anticuerpos, ya sea porque son conformacionales o porque son lineales. Por favor, recuerden repasar estas características. Recordemos que cuando un antígeno ingresa a un ser vivo, ese antígeno puede tener uno o más epitopes. Entonces desarrollará una respuesta inmune y esta acción puede comprobarse al obtener el suero del mismo animal. En ese suero no solo podremos encontrar al antígeno, sino los diferentes anticuerpos producidos por los diferentes clones de linfocitos B contra los diferentes epitopes del antígeno, obteniendo de esta manera un suero policlonal. Además de los sueros policlonales, podemos tener sueros monoclonales, es decir, que van a ser producidos por un solo clon de células B y contra un solo epitope del antígeno. Por otro lado, los sueros monoespecíficos van a reconocer a un solo antígeno con uno o más epitopes y lo podrán discriminar de otros dentro de un mismo sistema. Es decir, que los sueros policlonales podrían ser monos específicos. Otro concepto que debemos recordar es el de afinidad y avidez. Ambas son medidas de la fuerza de unión entre el antígeno y el anticuerpo, mientras que la afinidad es la medida de la fuerza de unión en un solo sitio de unión. La avidez es una medida de la fuerza de unión total. Por ejemplo, los anticuerpos tienen entre 2 y 10 sitios de unión. Por ejemplo, IgG tendrá 2 sitios de unión, IgM tendrá 10 sitios de unión. De esta manera, por ejemplo, si tenemos un anticuerpo bivalente, es decir, con 2 sitios de unión al epitope, podrían unirse a 2 antígenos diferentes, formando de esta manera una red. Las interacciones que participan entre un antígeno y un anticuerpo pueden ser interacciones de diferente manera. Pueden ser interacciones bimoleculares, reversibles o no covalentes. Por otra parte, ¿qué condiciona esa interacción? Normalmente está condicionada por las fuerzas de atracción entre el antígeno y el anticuerpo, la valencia de los anticuerpos, el número de epitopes que puede tener un antígeno, el rango de concentración que puede haber de un antígeno o del anticuerpo y las condiciones del medio fisiológicas. Estas condiciones del medio van a estar dadas tanto por la concentración salina, por el pH, por la temperatura y por el tipo. Entonces, entre la interacción in vitro entre un antígeno y su correspondiente anticuerpo, se pueden distinguir dos etapas. Una primera etapa, que se denomina interacción primaria, que no es visualizable, y una segunda etapa, que se denomina interacción secundaria, que sigue a la anterior y se caracteriza por la aparición de un fenómeno visible. Hoy vamos a hablar específicamente de esta segunda etapa, de la interacción secundaria. Esta reacción entre un antígeno y un anticuerpo es visualizable macroscópicamente mediante la formación de una red. Esa red, como se puede ver en la figura, depende de la concentración del antígeno y de la cantidad de lugares o paratopes que tiene el anticuerpo. Dentro de las interacciones secundarias hay dos tipos de métodos, el método de precipitación y el método de aglutinación. A continuación veremos las diferencias entre los mismos. La precipitación se produce cuando el antígeno se encuentra soluble. Se emplea normalmente como ensayo cualitativo o semi-cuantitativo para medir la cantidad de anticuerpo. Y podemos distinguir dos tipos de estas reacciones, una en medio líquido y otras en medio sólido. La precipitación solo podrá suceder en una zona de equivalencia, es decir, cuando la concentración de antígeno y de anticuerpo sean equivalentes.
Si uno observa el siguiente esquema, donde en el eje de las abscisas vemos la concentración de antígeno y en el eje de la Y el precipitado de antígeno y anticuerpo, podemos ver que se distinguen tres zonas. La zona de exceso de anticuerpo, esto no podrá formar una red, ya que todos los anticuerpos rodearán el antígeno, esa zona se denomina prozona. Una zona de equivalencia, donde la concentración de antígeno y anticuerpo permite la formación de una red y por ende de un precipitado en el fondo del tubo, y una zona que se denomina postzona, donde hay un exceso de antígeno. Ese exceso de antígeno permitirá que cada uno de los paratopes del anticuerpo se una al antígeno y no se forme una red. Entonces, solo en la zona de equivalencia, como se puede ver en la figura de arriba de los tubos, podrá observarse una precipitación. Por ejemplo, este tipo de test se utiliza para la reacción de Ring-test para determinar la brucelosis bovina. Veamos un ejemplo. Si yo tuviera una porción donde tengo 100 microlitros de suero de conejo con anticuerpos antialbúmina y coloco 100 microlitros de albúmina humana, ¿sí? Vería en el centro del tubo un anillo de precipitación formando debido a la precipitación que se forma. Esta técnica se puede utilizar de diferentes maneras. Imaginemos que queremos estudiar si existen, por ejemplo, aptenos en una solución o investigar si existen anticuerpos anticarrier en una solución. Entonces, lo que podríamos hacer es agarrar esa solución, mezclarla con un carrier que lleve al apteno en su superficie. Entonces veríamos que si existen aptenos, no veremos la formación de precipitados. En cambio, si no existen aptenos, veremos la formación de precipitados, simplemente porque los anticuerpos se unirán a la albúmina conteniendo el apteno. Si investigamos, por ejemplo, si hay anticuerpos anticarrier, lo que deberíamos esperar es que solo si existen anticuerpos anticarrier se observará la precipitación. Las limitaciones de la precipitación en medio líquido tienen que ver con la difusión de los reactantes. Recordemos que estamos colocando en un mismo tubo tanto a los antígenos como a los anticuerpos. Y hay casos en los cuales, por ejemplo, podemos tener muchos antígenos o muchos anticuerpos. Entonces podemos resolverlo, por ejemplo, manteniendo los componentes por separado o tener distintas proteínas bacterianas purificadas y realizar diferentes ensayos por separado. Pero la realidad es que esta técnica se utiliza muy poco, si bien en campo o para determinación de la leche y la brucelosis bovina es la técnica más utilizada hasta el día de hoy. A diferencia de la precipitación en medio líquido, la precipitación en medio sólido utiliza un soporte gelificado en el que van a difundir el antígeno y el anticuerpo. Y estas se agrupan en dos categorías, las de inmunodifusión o difusión libre y las técnicas de inmunoelectroforéticas, es decir, de difusión forzada. Veamos algunas de las técnicas en medio sólido. Una de las técnicas se llama Aucherloni o de doble difusión, en el cual podemos encontrar un vidrio, sobre este vidrio va a haber un gel de agarosa o de agar. Podemos realizar pocillos para sembrar nuestras muestras. Imaginemos que sembramos un antígeno A en la muestra de la izquierda y un suero de conejo antígeno A. ¿Qué esperaríamos ver? Si uno observa, veríamos una banda de precipitación en el centro, simplemente por la corrida por difusión de ambos, tanto del antígeno como del anticuerpo. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un suero y tenemos en total 6 antígenos. ¿En dónde se formaron las bandas de precipitación? El suero, entonces, ¿contra quién tenía anticuerpos? Podríamos decir que tenía anticuerpos contra el antígeno 1, el antígeno 2 y solo esos. ¿O usted observa otras bandas de precipitación? Ahora bien, en esta técnica, ¿cómo se formarían las bandas de precipitación? Imaginemos que desde un parlante sale proyectada música y del otro lado hay una pelota de fútbol. ¿Qué pasa con las ondas sonoras? Bueno, simplemente lo que formaría es una banda de precipitación rodeando al, por ejemplo, anticuerpo en este caso. Y podemos distinguir entonces dentro de esta técnica
tres tipos de bandas, de identidad, no identidad y de identidad parcial. Estudiemos primero las bandas de identidad. Imaginemos este soporte, en este gel. Tenemos tres pocillos. En los dos primeros pocillos, en los que se encuentran mirando desde arriba, vamos a colocar a los antígenos A, y en un pocillo amarillo o de más abajo, en realidad vamos a colocar anticuerpos anti-antígeno A y anti-antígeno B. ¿Qué tipo de banda esperaría encontrar? Prosigamos. Veamos cómo se ve. Esto es lo que uno esperaría encontrar. Este tipo de bandas está dado porque tanto los antígenos tienen los mismos epitopes reconocidos por el suero y se forma una banda de precipitación con forma de arco continuo. Veamos el siguiente caso. Tenemos tres pocillos. A la izquierda sembramos el antígeno A, a la derecha el antígeno B y abajo anticuerpos o sueros anti-antígeno A y anti-antígeno B. ¿Qué esperaría encontrar usted? Piénselo 2 segundos. Exactamente lo que uno podría ver en la siguiente filmina es que se formaría un halo alrededor que daría bandas de no identidad. Las bandas de no identidad son bandas con antígenos diferentes, que era lo esperable, obviamente. Se forman bandas de precipitación independientes y no dan un arco continuo. Aparece una figura con forma de aspa. En este tercer ejemplo tenemos un antígeno A y un fragmento del antígeno A sembrados. Y tenemos un suero anti-antígeno A y anti-antígeno B. Como puede observarse, en este caso, tanto la precipitación forma un espolón. Durante este polón es debido a que hay una identidad parcial. Es decir, que los dos antígenos comparten un epitope, pero uno de ellos tiene un epitope extra, que es reconocido por el suero, es decir, estamos hablando de un suero policlonal, y se va a formar un arco de precipitación al que le sale un espolón. Ahora veamos otra técnica en medio sólido, la inmunodifusión radial. En la inmunodifusión radial, el anticuerpo ya se encuentra incorporado en el gel de agar y el antígeno es sembrado en los pocillos. Ese antígeno va a difundir formando anillos de precipitación. Recuerden que esta difusión es libre. Solo cuando la concentración de antígeno y de anticuerpo llegue a la zona de equivalencia, se formará la banda de precipitados. Observen en la última figura que se puede ver una banda marcando el exceso de antígeno, una banda marcando la zona de equivalencia, es decir, el anillo de precipitación, y una banda marcando el exceso de anticuerpo. Uno puede en estos casos determinar el diámetro de esa difusión, es decir, desde que difundió hasta el anillo de precipitación, y obtener así la concentración de la muestra problema que uno quiere estudiar. Dentro de las técnicas también podemos encontrar las técnicas inmunoelectroforéticas, es decir, que la separación de proteínas es en función de su comportamiento en un campo eléctrico. La velocidad a la que va a difundir estas proteínas depende específicamente de la carga de las mismas, la intensidad del campo eléctrico y del coeficiente de fricción de las moléculas con el medio. Algunas de las técnicas inmunoelectroforéticas son, por ejemplo, la contrainmunoelectroforesis y la inmunoelectroforesis. La contrainmunoelectroforesis es una técnica que combina la electroforesis de proteínas y la inmunodifusión doble. En este procedimiento las proteínas primero se separan por electroforesis en gel, usualmente por ejemplo agarosa, luego se hacen visibles por inmunodifusión de anticuerpos específicos y se produce un arco elíptico específico en el lugar donde se precipita. En esta técnica es importante saber dónde se colocan los polos, tanto positivo y negativo, y para eso deben recordar cuál es el punto isoeléctrico de las inmunoglobulinas y del antígeno, o tener una idea, para tener idea de hacia qué lado migran. En este caso vamos a tener un antígeno A y un suero de conejo anti-antígeno A. Si colocamos este gel a un pH de 8.4, el antígeno A sabemos que migrará hacia el polo positivo, mientras que esperamos que el suero de conejo anti-antígeno A migre hacia el polo negativo. Veamos cómo sucede esta migración. En ese momento se formará una banda de precipitación. Como ya les mencioné, la inmunoelectroforesis consta de dos etapas.
Una primera etapa se produce la separación electroforética. En este caso hay una muestra y fíjense que se obtienen, digamos, cuatro bandas, perdón. Luego, hacia uno de los lados, se siembra un suero anti-muestra, por ejemplo. Veamos qué sucedería. Eso difundiría solo por difusión y se formarían bandas de precipitado. ¿Qué pasa si luego se forman, digamos, uno tiene que pensar, bueno, cuántas bandas se formaron, cuál es el número de sistemas antígeno-anticuerpo y de qué dependerá cada sistema, cuál es la identidad verdadera de cada sistema? Veamos qué sucede en el siguiente caso. Ahora bien, si lo que estamos sembrando es un suero humano, veremos la separación de las distintas proteínas del suero. Nosotros conocemos un tipo de estas proteínas porque las estuvimos estudiando. Veamos. En una segunda etapa, en una inmunoprecipitación, se coloca un suero de conejo anti-suero humano, normal, y da por ese resultado todas estas bandas de precipitación. Si nosotros estudiamos bien, las bandas que están a la derecha dependen de los anticuerpos que poseen ese suero. Ahora, si nosotros sembramos un suero de conejo solo anti-A, es decir, un suero monoespecífico, solo nos estaría mostrando las inmunoglobulinas A. Veamos una vez más. Entonces, en la primera etapa hay una separación electroforética de un suero de conejo inmune, ¿sí? En una segunda etapa hay una inmunoprecipitación y en una tercera etapa hay un suero anti-gamma monoespecífico, que solo estará determinado por los anticuerpos. En cambio, si lo que nosotros colocamos es un suero anti la región alfa, es decir, un suero monoespecífico, lo que veríamos es la banda de precipitación entre los sueros, ¿sí?, y la inmunoglobulina A. Piensen que en este caso en los tres lugares colocamos sueros. La diferencia es que hay un suero humano y dos sueros de conejo. Bueno, si bien ya hablamos que en la precipitación el antígeno está soluble, el otro caso es la aglutinación, que es más sensible a la precipitación, donde el antígeno está particulado. Por ejemplo, puede ser una bacteria, una célula. En el caso en concreto de antígenos ligados a eritrocitos, vamos a hablar de hemoaglutinación. Y estos ensayos pueden utilizarse como antígenos cualitativos o semicuantitativos de la cantidad de anticuerpos. Como ya mencioné, los antígenos pueden ser particulados. Pueden ser células, eritrocitos, bacterias, parásitos o partículas de látex sobre las cuales voy a colocar, por ejemplo, un antígeno particular. La aglutinación se va a deber porque los anticuerpos mínimamente son bivalentes. Entonces van a formar una red uniendo a los diferentes antígenos particulados. Para que las aglutinaciones sucedan, es necesario que la valencia de antígenos y de anticuerpos sea tenida en cuenta. También el rango de concentración y las condiciones del medio. Estas técnicas normalmente se utilizan para obtener un título de anticuerpos o verificar la presencia de los mismos, por ejemplo en un suero, o tipificar los grupos sanguíneos u otros antígenos en la superficie. Las aglutinaciones pueden clasificarse como directa o activa en el caso en el que los antígenos sean naturalmente particulados, por ejemplo, bacterias o células. Indirecta o pasiva cuando tengamos antígenos artificialmente particulados. Por ejemplo, la aglutinación se utiliza en los test de confirmación del embarazo. Veamos el siguiente caso. Existen diferentes test de embarazo y unos están basados en la inhibición de la aglutinación y otros están basados en la aglutinación reversa. Para esto, los test de inhibición de la aglutinación lo que tratan de hacer es diagnosticar la presencia de gonadotrofina coriónica humana en las muestras de orina de una mujer embarazada. Entonces, el test posee anticuerpos antigonadotrofina coriónica humana, digamos, monoespecíficos. Si estos anticuerpos o este suero monoespecífico es sometido en presencia de orina de mujer no embarazada, lo que sucederá es que se unirán a la gonadotrofina coriónica humana que se encuentra sobre partículas de látex, formando la aglutinación. Por el otro caso, este suero monoespecífico en presencia de gonadotrofina coriónica
es decir, los anticuerpos se unirán a la gonatrofina coriónica y no a las partículas de látex sensibilizadas con la gonatrofina coriónica y por tanto no aglutinará. Este es uno de los test. Por el otro lado tenemos la aglutinación reversa. En la aglutinación reversa lo que tienen los test son partículas de látex sensibles con anticuerpos antigonatrofina coriónica monoespecífica. Piensen que en este caso están sensibilizados con los anticuerpos. ¿Qué pasa? En presencia de orina de una mujer no embarazada, esas partículas de látex no van a aglutinar. En cambio, en presencia de gonatrofina coriónica, esas partículas de látex aglutinarán. Este es el típico test que normalmente los jóvenes utilizan. La aglutinación también se utiliza para determinar los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos, ustedes sabrán que sobre la superficie de los glóbulos rojos hay diferentes antígenos, que son glicoproteínas, y están asociadas a los lípidos de la membrana eritrocitaria. El antígeno principal, es decir, el más inmunogénico, es el antígeno D. La presencia de antígeno D indica que si está presente será RH positivo, mientras que la ausencia del antígeno D diremos que será del grupo RH negativo. Los anticuerpos anti-D no son naturales. Repasen la clase de linfocitos B para recordar a qué nos estamos refiriendo. Generalmente son IgG y no son aglutinantes porque están incompletos, es decir, que poseen un solo paratope. Por otra parte, lo que nombré anteriormente es sobre el factor. Ahora, para determinar el grupo, ustedes saben que el grupo 0 posee una cadena H, el grupo B una cadena H más D-galactosa, el grupo A una cadena H más N-acetilgalactosamina, y hay un cuarto grupo que en Argentina no se encuentra, en algunos lugares solo de África, que es el Bombay, que no poseen la cadena H. La diferencia con los anticuerpos anteriores que genera es que estos anticuerpos, anti-A, B o H, son naturales, generalmente son IgM y son aglutinantes. Nosotros determinaremos mediante antígeno, los diferentes sueros, el tipo de el factor y el grupo sanguíneo. Ahora veamos otro caso, la prueba de COM. Seguramente ustedes han escuchado nombrar de que, como les dije, el antígeno D es el más inmunogénico de todos los antígenos RH. Y en casi todos los casos de la enfermedad hemolítica del recién nacido se deben a la presencia en el embrión del bebé en una madre RH negativa. Es decir, que cuando un bebé es RH positivo y su madre es RH negativa, hay incompatibilidad de RH. Y eso produce graves alteraciones desde hidropesía fetal hasta kernitus. Las madres RH negativas no tienen anticuerpos naturales anti-RH, sino que los forman normalmente o por transfusión o por penetración reducida. Eso significa que algunos de los eritrocitos finales que llegan a la circulación materna durante la tercera fase del parto van a provocar una respuesta inmune tal que, como podemos ver acá, en el primer contacto de los glóbulos rojos del bebé con la madre generará anticuerpos anti-D y por ende memoria inmunológica. Sin embargo, ese primer bebé nacerá sin problema. El problema existe en el segundo embarazo, cuando nuevamente ese feto es RH positivo. En un segundo embarazo RH positivo, el feto se activará la memoria inmunológica de la madre y las inmunoglobulinas maternas producirán anti-RH, atravesarán la placenta del feto y provocarán la hemólisis del feto. Para evitar esto, lo que se hace, apenas nace el primer bebé, se coloca un suero de COM, ¿sí? Entonces se inyecta en la madre apenas da luz al primer hijo, la inmunoglobulina anti-D, es decir, que atrapará a la inmunoglobulina D, evita que la madre entonces que la madre RH negativa forme anticuerpos o tenga anticuerpos, que en realidad seguramente ya los ha formado, contra los fetos RH positivos. Entonces, los elimina de circulación naturalmente, produciendo una aglutinación dentro de la madre. La inmunoglobulina anti-D previene la producción de anticuerpos si se administra solamente en las primeras 72 horas postparto. Entonces, para recordar, en el primer caso, el primer bebé no le sucederá nada, ¿sí?
En el segundo caso, ese bebé seguramente tendrá, eh, directamente morirá si no se colocó antes un suero de COM. Bueno, resumiendo, la interacción entonces entre un antígeno y un anticuerpo sucede en dos pasos. En el segundo paso podremos observar la formación de una red que es visualizable. Entonces, a partir de estas características se han diseñado diferentes kits de diagnóstico que pueden ser precipitaciones si el antígeno es soluble o aglutinaciones si el antígeno es particulado. En base a ello, entonces la sensibilidad que nosotros podemos determinar de todos estos ensayos es, por un lado, la precipitación en medio, en geles, es menor que la sensibilidad, de la precipitación es menor en geles que en medio líquido. Y es más sensible la aglutinación indirecta que la directa. En el siguiente TP veremos interacción primaria, que sería el primer paso, es decir, la unión entre el antígeno y el anticuerpo, que no es visualizable, pero es mucho más sensible. Por ejemplo, los test de lisas o citometría de flujo se van a dar por interacción primaria. Bueno, repasen, nos vemos en el TP. Besos.